The last week, which is Buenas noches, estimados estudiantes, colegas. Buenas noches. Buenas noches. A ver, no los conozco, permítame presentarme. ¿Cómo están? Carola Sangüesa. Y bueno, ya vamos a iniciar. Me dijeron que iba a estar presente José de la Fundación, así que espero que así sea, o que se incorpore dentro de algunos minutos. Así que, bueno, mientras tanto, bueno, me presento, mi nombre es Carola Sangüesa, y bueno, vamos a pasar el módulo de Operativa de Comercio Exterior e Incoterms 2020 en el transcurso de esta semana y la próxima. Tengo entendido que son más o menos 20 o 25 alumnos aproximadamente, y que algunos de ustedes ya tienen bastante experiencia en el área de comercio exterior, ¿no? Entonces, bueno, a ver, me gustaría tal vez conocerlos un poquito más. No sé, ahí lo veo algunas cámaras prendidas. Licenciada, ¿cómo está? Buenas noches. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Perdón que la moleste, ¿todo bien, Onicia Lic, no? No, estamos en la parte de la presentación. Licenciada, veré cuántos están, o ya están completos, licenciada, por favor, un momentito. Ahorita tengo registrados 18, pero deben ser 15 estudiantes porque... Claro, son 3. Sí, menos 3 de los de... Sí. Exactamente. Licenciada, iniciamos ya, licenciada, yo creo. ¿Ya se incorporarán o quiere esperar usted unos 2 minutitos? Depende de usted, licenciada. No, yo creo que arrancamos nomás porque ya claro son... que sí, es 40 y 42 tengo yo el registro en la computadora. Entonces, en consideración a las personas que claro que sí. Puntual, muchas gracias, licenciada. Claro que sí. Muy buenas noches, señores estudiantes. Muy buenas noches, licenciada Carola, y bienvenida nuevamente a Fundación IDEA. Gracias. Hoy nos toca el módulo 4, que es Operativa del Comercio Exterior Incoterms 2020. Licenciada, comunicarle que los estudiantes ya han pasado el módulo 1, Marco Jurídico del Comercio Exterior, el módulo 2, Marketing de Exportaciones y Medios Internacionales de Pago, el último módulo, que es Integración Económica. Entonces el módulo 4, que es Operativa del Comercio Exterior Incoterms. Muy bien, muy bien. Antes de presentar la licenciada, les voy a informar, por favor, a los estudiantes cómo se va a trabajar este módulo. Por favor, si pueden tomar apuntes para que lo tengan claro, por favor, para ganarse puntos más que todo en la plataforma, ¿no? Que están ahí 30 puntos. ¿Dónde está la licenciada? Sobre 100 puntos, por favor, lo que se va a trabajar en la plataforma son 30 puntos. Va a haber un cuestionario de 10 puntos en la primera semana. Va a haber el foro 1 y 2 de 5 puntos para la primera semana. Para la segunda semana, tareas 10 puntos y el foro 3 y 4, 5 puntos. Y va a haber una evaluación final de 70 puntos. Eso serían los 100 puntos, licenciada. ¿Está claro, licenciada? ¿No? De esa forma hemos coordinado. ¿Está claro, licenciada, la ponderación? Sí, está perfecto. Gracias, licenciada. Bueno, licenciada, le voy a presentarle a la licenciada Carola Sangüesa Sosa. Tiene su formación profesional, tiene una licenciatura en Ciencias Económicas y Financieras, es graduada en la Universidad Mayor de San Andrés, tiene un diplomado en consorcios de exportación en un Instituto Español de Comercio Exterior, ISEX, es diplomada en gestión de programas para promoción y exportación también en el Instituto Español de Comercio Exterior, ISEX, en Madrid, España. Tiene un diplomado en gerencia de marketing en Fundación IDEA La Paz, ¿no? Como docente, la licenciada tiene casi 14 años de experiencia
en docencia, ¿no? Nosotros como en Fundación IDEA ya trabaja con nosotros igualmente, creo que los mismos años, licenciada, creo que de 12 a 14 años con usted acompañándonos en lo que es en varios diplomados y en lo que es en el comercio exterior. Licenciada, si nos puede un poquito también ayudar usted en comunicar, por favor, su formación, su experiencia profesional, por favor, licenciada, adelante, cuando usted quiera. Bueno, gracias. Sí, evidentemente soy economista de formación y con amplia, digamos, experiencia en el área de promoción comercial y de exportaciones. He tenido la oportunidad de trabajar en prácticamente todas las agencias de promoción de exportaciones, desde la primera, que era el Instituto Nacional de Promoción de Exportaciones, después CEPROBOL, y el último cargo que tuve fue como jefa de unidad de promoción comercial de Promueve Bolivia, dependiente, era una entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo Productivo, bueno, ha sido, bueno, esa institución ha sido, ya no forma parte más del Ministerio de Producción y ahora actualmente se ha creado una nueva institución de comercio exterior que está a cargo de la Cancillería, ¿no? Mi experiencia prácticamente está en el área de promoción de exportaciones, en esta área. He trabajado tanto en organizaciones públicas como también en organismos privados, en la Cámara de Exportadores, en la Cámara de Industria y Comercio. Y bueno, actualmente estoy trabajando en el Ministerio de Economía en el área de la Dirección de Planificación. Entonces, nada, también, bueno, he hecho actividad privada personalmente y bueno, en el área de docencia, como dice José, tengo ya varios años de experiencia dando clases en el área de comercio exterior, principalmente Incoterms, ¿no? Su uso y aplicación y todo lo que es la operativa. Y bueno, otras materias también que hacen a lo que es el comercio internacional. Pero a la vez que uno tiene experiencia, nunca deja de aprender también de la experiencia de los otros colegas que están constantemente, todos estamos en constante formación y capacitación de alguna manera, ¿no? Y estos cursos de posgrado en realidad son cursos que nos permiten a todos, digamos, compartir nuestras experiencias y en realidad construir el conocimiento, ¿no? Y eso es lo más interesante y eso es lo más productivo cuando hacemos estos cursos de posgrado. Así que he leído de algunos participantes y como les decía, sé que hay algunos colegas profesionales que están trabajando en el área y que bueno, vamos a acudir a ellos para que compartan su conocimiento y su experiencia también en el curso. Entonces, bueno, eso sin más, sin más preámbulo, entonces no sé si alguien quiere presentarse rápidamente, somos muchos, así que vamos a irnos conociendo, pienso que de a poco, pero tal vez algunos que los veo ahí con las cámaras encendidas, me gustaría conocerlos un poco más. A ver, Roberto Mujica, lo veo por ahí. Gracias, muchas gracias. Mi nombre es Roberto Mojica, ingeniero comercial de profesión, maestría en proyectos para el desarrollo, diplomado en educación superior, también doy docencia en la Universidad Franz Tamayo y, bueno, también un diplomado en Derecho Procesal y Laboral, ¿no? Derecho Laboral y Procesal, perdón. Justamente aprovechando la oportunidad de este diplomado para empezar a fortalecer un poquito más el conocimiento por un gusto propio, porque justamente a raíz de la pandemia, pues yo me vi un poquito afectado con el tema laboral. Yo tenía una consultora contable y definitivamente, perdón, los clientes empezaron a dejar el rubro, ¿no? Empezaron a introducirse en la informalidad porque no les daba el tema de impuestos y todo eso, ¿no? Entonces aquí pues con mucho gusto, aprovechando con grandes docentes que nos está dando la Fundación IDEA para tratar de incursionar y fortalecer el conocimiento en este medio. Muchas gracias, profesora. Roberto, a sus órdenes. Gracias, Roberto. Bueno, esperemos que lo que vayamos a compartir aquí sea de utilidad y vaya a aportar a los objetivos que te has propuesto dentro de lo que es este diplomado. A ver, por acá, la he visto a Natalia Nogales, ¿puede ser? Sí. Buenas noches, licenciado.
Hola Natalia, a ver, cuéntanos Hola. un poquito de ti. Soy licenciada en Contaduría Pública. Trabajé en algunas importadoras y también en proyectos en Minera San Cristóbal. Tomé el curso porque me parece interesante y bien amplio y para continuar trabajando en alguna importadora. Muy bien, muy bien. Claro, en la minera San Cristóbal, bueno, alguna vez he estado dando clases hace añísimos allá y bueno, pues también tienen un conocimiento vasto en el área de las exportaciones de minerales y también importaciones, ¿no? Obviamente. Muy interesante la minera. Bueno, gracias Natalia. A ver, ¿quién más quiere compartir con nosotros? Por ahí, Eric Campos, puede ser, sí. Muy buenas noches, mi nombre es Eric Campos, soy ingeniero de sistemas de profesión. Prácticamente desde que he empezado a trabajar, he entrado a trabajar a la aduana, 11 años ya voy, en frontera, ¿no? Estoy en Puerto Suárez. Aquí prácticamente he hecho una carrera y no, pues el aprender, el conocer y el actualizarse ahora, ¿no? Con los Incoterms 2020 es una necesidad, ¿no? Porque ya avanzamos con todo, ¿no? Y hay que seguir estudiando y hay que seguir metiéndole. Muy bien, Eric, qué bien. Vamos a tener ahí un gran aporte desde la aduana. Carlos Estrada y después, no sé si voy a decir bien el nombre, Judá Andrés. A ver, ¿cómo es el nombre? ¿Cómo tengo que pronunciarlo? Correcto, Judea Andrés. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos. Muy bien. A ver, contanos, Judá, un poco de ti. Claro, bueno, mi nombre es Judea Andrés García Mancilla, abogado de profesión. Tomé el curso porque veo la necesidad del presente y a futuro, que es un campo que va a manejar la economía, ¿no?, de nuestro país. Y a la expectativa del curso porque los docentes de los anteriores módulos nos han ido hablando de la importancia de los Incoterms, ¿no? Y a su disposición también, licenciada. Eso es todo, gracias. Gracias, Judá. Y bueno, a ver, para terminar esta ronda, Carlos, que te veo ahí. Buenas noches. Hola. Bueno, mi nombre es Carlos Estrada. Yo estudié Marina Mercante en Brasil. Soy licenciado en Ciencias Náuticas de la Escuela de Río de Janeiro. Yo he trabajado en la Transpetro de piloto de buques tanque Aframax, cargando petróleo crudo y derivados. También he trabajado en la CMA-CGM en la parte de documentación, importaciones, casi todo lo que está relacionado con logística y transporte marítimo lo he visto. Actualmente he estado haciendo un trabajo de investigación sobre la hidrovía para la Armada y bueno, he tomado el curso porque es el siguiente paso. Yo estoy entrando de la parte que es micro, o sea, desde lo que es trabajar en un barco de comercio internacional que va de un lado al otro, y ahora tengo que ir hacia atrás a la base, a lo que es el comercio exterior en sí. Ah, muy bien, qué interesante. Realmente este es un grupo que nos va a aportar muchísimo al curso. Van a ver por qué. Bueno, entonces, bueno, vamos a empezar ahora. Permítanme, voy a compartir la pantalla. A ver. Vamos a empezar con la introducción a las operaciones de comercio exterior. Por favor, dígame si logramos ver bien la pantalla y si me escuchan, si el audio también está bien, por favor. Sí, todo correcto. Sí, está bien, licenciada.
Ya, Entonces, espectacular. Bueno, voy a cerrar un poco mi video para evitar que no se me caiga el internet. ¿Está bien? Bueno, aquí voy. Como les habíamos dicho, como les he explicado José en un inicio, vamos a trabajar con ya las calificaciones, las ponderaciones, ustedes ya las conocen. De todas maneras, igual está la introducción al curso, o sea, digamos, la presentación de la materia, está en la plataforma con toda esa información, ¿ya? Para que ustedes tomen en cuenta cómo van a ser las ponderaciones. En cuanto a los foros, yo considero que dada la experiencia del curso y la experiencia de los alumnos, tal vez le vamos a dar una metodología diferente porque considero que hay mucho que aportar y también seguramente hay algunas dudas que despejar que tal vez entre todos podemos construir un conocimiento bastante interesante. Así que vamos a ver si hacemos 3 foros o hacemos 4, ¿no? Y las ponderaciones en realidad se van a dividir, 30 puntos se van a dividir entre foros, ejercicios y alguna actividad, ¿no? Pero sí lo más importante es el examen que contempla la mayor cantidad de puntaje, ¿no? La mayor ponderación. Si con eso queda claro, bueno, vamos a iniciar la clase con la introducción a las operaciones de comercio exterior. Cuando hablamos de operaciones de comercio exterior, estamos hablando justamente de todo lo que son los procedimientos operativos que nos llevan a hacer ya sea una importación o ya sea una exportación, ¿no? Entonces, como me decían, José, ustedes ya han visto la parte del marco legal, de lo que hace lo que contiene, digamos, ¿no? Todo el marco de del comercio exterior en Bolivia, pero vamos a destacar 3 leyes importantes, ¿no? La Ley General de Aduanas y su reglamento, que es el Decreto Supremo 25870, la Ley 2492, que es el Código Tributario Boliviano, y el Decreto Supremo 27310, que es el reglamento al Código, y la Ley 037, que es la modificatoria a la Ley General de Aduanas y el Código Tributario. Y obviamente hay normativa adicional. Sin embargo, digamos, estas 3 leyes considero que son los pilares fundamentales del comercio exterior para los fines que nos lleva hoy la clase. Cuando hablamos de regímenes aduaneros, tal vez alguien quiera hacer algún aporte, alguien quiera decirnos qué es un régimen aduanero o qué entendemos por régimen aduanero. ¿No? Bueno, los regímenes aduaneros, ¿no? Están normados dentro de la Ley General de Aduanas y vamos a reconocer varios. Entre ellos está la importación para el consumo y la exportación definitiva. Son los 2 regímenes, digamos, fundamentales dentro de lo que es la actividad aduanera. Sin embargo, hay otros regímenes especiales como es el tránsito aduanero, el transbordo, el depósito aduanero, la devolución del gravamen arancelario, la admisión temporal para reexportación de mercaderías, la admisión temporal para perfeccionamiento activo, el régimen de reposición de mercancías en franquicia arancelaria, la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, pero todos estos regímenes especiales e inclusive los que nosotros vamos a ver en la parte, digamos, procedimental, ustedes los van a ver de manera mucho más profunda y específica en otro curso que forma parte del diplomado. Nosotros con fines de analizar los Incoterms y su aplicación en el ámbito del comercio exterior, nos vamos a concentrar en lo que es la exportación definitiva y la importación para el consumo. Entonces, lo que vamos a ver también, otro aspecto que es importante que nosotros rescatemos como parte, digamos, conceptual para
para conocer y porque también forma parte de lo que es, de lo que vamos a ir conversando en cuanto a Incoterms, es el significado, el concepto de lo que es un despacho aduanero, ¿no? El despacho aduanero se entiende por un conjunto de trámites y formalidades aduaneras necesarias para aplicar a las mercancías, ¿no? A las mercancías dentro de un régimen aduanero establecido en la Ley General de Aduanas. El despacho aduanero es documental, público, simplificado y oportuno en concordancia con los principios de buena fe, transparencia y facilitación del comercio. Esto está descrito en el artículo 74 de la Ley General de Aduanas. Entonces, cuando nosotros hablemos a partir de ahora de lo que es un despacho aduanero, vamos a hacer referencia a toda la parte de trámites documentales que son necesarios para llevar adelante uno de los regímenes que ya habíamos indicado anteriormente, ya sea el de importaciones o ya sea el de exportaciones, ¿sí? Entonces, se refiere prácticamente al aspecto documental que se requiere. Ahora bien, vamos a empezar con la operativa de comercio exterior y vamos a empezar con la operativa de exportaciones. Y para eso vamos a concentrarnos en lo que es la exportación definitiva, ¿no? ¿Cuál es la gestión, cuál es su gestión operativa y cuál es su gestión documental, ¿no? Entonces, de acuerdo al artículo 98 de la Ley General de Aduanas, se dice que la exportación definitiva es el régimen aduanero que se aplica a las mercancías en libre circulación que salen del territorio aduanero y que están destinadas a permanecer definitivamente fuera del país sin el pago de los tributos aduaneros, salvo casos establecidos por ley. Y obviamente estos artículos están respaldados con normativa conexa del artículo 136 del reglamento de la Ley General de Aduanas y el artículo 137. También, obviamente, está vinculado al Código Tributario, ¿no? Entonces, cuando hablemos de operativa de comercio exterior, vamos a analizar todo el procedimiento que es desde todo lo que hace una unidad productiva, una unidad empresarial, para convertirse en una empresa exportadora, ¿no? Todos los pasos que se requieren. ¿Por qué tenemos que hacer el estudio de estos pasos? Porque cada uno de estos pasos va a implicar un costo. Y cada uno de estos costos en algún momento determinado van a estar asociados a los Incoterms, como vamos a ir viendo en el transcurso del curso, ¿no? Entonces, vamos a arrancar con lo que es exportación definitiva. En caso de que ustedes tengan alguna duda o alguna consulta, por favor, no duden en interrumpirme y vamos a aclarar cualquier duda. Muy bien. ¿Qué necesito para exportar? ¿Sí? ¿Cuáles son los pasos que yo necesito para realizar un proceso de exportación, una operativa de exportación? Entonces, antes de hacer un proceso de exportación, yo necesito cumplir algunas cosas, ¿no? Vamos a dividir nuestros pasos en una gestión documental que va a estar está identificada por unos requisitos previos, los documentos de exportación que requerimos para exportar, las certificaciones que se solicitan para estos procesos, y la parte operativa que está ligada, digamos, a las actividades de transporte local internacional, las actividades de almacenamiento, las actividades de manipuleo, que hacen prácticamente al manipuleo de la carga en toda la cadena logística, ¿no? Entonces, ¿qué requisitos previos nosotros necesitamos para convertirnos en una empresa exportadora? Vamos a partir de alguna premisa, y es que ya somos empresa formalmente establecida, ¿no? Formalmente y legalmente establecida, vale decir que ya contamos con un registro tributario, ¿no? Un NIT, estamos inscritos en Fundempresa, entonces ya estamos constituidos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los requisitos previos que se requieren para iniciar una actividad exportadora?
Lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros vamos a arrancar con una actividad de exportación es generar nuestro registro único del exportador. Este registro único del exportador, voy a tratar de compartir con ustedes, se lo genera, vamos a ir así mejor. Este registro único del exportador se lo genera en el SENAVEX, que es la instancia que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, ¿no? Y en el artículo 7 del Decreto Supremo se establece que todas las unidades productivas y o comercializadoras que deseen dedicarse a la actividad de la exportación tienen que tramitar su RUEX ante el SENAVEX. ¿El RUEX qué es? Es el Registro Único del Exportador, que nos categoriza como ya sea persona natural o jurídica, inscrita y habilitada como exportador. Estos son requisitos previos que después nos van a ir solicitando en las otras instancias, en las otras organizaciones, para poder realizar una actividad exportadora. Bien. Voy a tratar de compartir con ustedes acá. A ver. Una preguntita. Sí, adelante. ¿Dónde dijo que recabamos este SENAVEX? El RUEX, el Registro Único de Exportación. El Registro Único de Exportación en el SENAVEX, que es una entidad dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y que se encuentra ubicada la oficina en la Camacho esquina Bueno, ya en el piso 5. Ahorita les voy a compartir, a ver, justamente vamos a compartir. No sé si están viendo ahora la pantalla del SENAVEX. Sí, sí, se ve. Sí, muy bien. Entonces, acá, SENAVEX, que es, Registro Único de Exportaciones, ¿no? Donde ustedes pueden acceder. Acá tenemos, digamos, el procedimiento que lo pueden descargar, cuáles son los requisitos o los documentos que se requieren. Nosotros, bueno, acá yo ya he descargado aquí está el procedimiento, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los requisitos? Entonces, esta información ustedes la pueden descargar de la página web, ¿no? Una consulta, licenciada. Sí. Estoy viendo que dice persona natural ahí. ¿Esto quiere decir que una persona natural puede exportar? ¿No es necesario ser una empresa? Puede exportar siempre y cuando sea, digamos, tenga una actividad no habitual. Es decir, podría... Sí. Y además que sea de mínima cuantía, ¿no? Entonces, puede ser, muchas veces queremos ingresar a la actividad exportadora y no vamos a convertirnos en una empresa unipersonal, quisiéramos tomar la experiencia, y entonces uno puede inscribirse como persona natural, no hay problema. Pero eso sí, no se permite más de una sola vez. ¿Sí? Ya veo. Muy bien. Okay, entonces, ahí va. Estos son los requisitos para la inscripción del RUEX, ¿no? Tenemos que ser pueden ser personas naturales, empresas unipersonales, sociedades, y en función de qué tipo de sociedad, de empresa uno es, los requisitos van cambiando, ¿no? En el caso de que seamos personas naturales, se requiere la cédula de identidad otorgada a ciudadanos bolivianos por autoridad competente en Bolivia, y si es una empresa unipersonal, estamos hablando que necesitamos nuestro Padrón Nacional de Contribuyentes que esté activo, la matrícula de comercio, que es Funda Empresa, ¿no? Documento de identificación, la cédula de identidad, el documento referente a los términos y condiciones del uso del sistema informático, ¿no? Documento proporcionado por la misma plataforma virtual, el cual debe ser firmado por el representante legal. Es decir, acá en el RUEX nos generan una serie de documentos que nosotros tenemos que llenar, donde también tenemos que determinar si somos una empresa unipersonal o una SRL. Tenemos que designar a la persona que va a ser responsable de realizar las actividades de exportación. No necesariamente siempre es el gerente, ¿no es cierto?, o el representante legal. Puede ser la persona encargada, digamos, del departamento del área comercial de la empresa. Entonces nos van a pedir quién es la persona responsable de hacer todas las gestiones administrativas. Acá pueden ser,
contratos de riesgo compartido, empresas también, la administración pública, asociaciones, fundaciones, cooperativas, organizaciones gubernamentales. Entonces, esta información ustedes la pueden descargar del sitio del Cenabex. Ustedes entran acá a servicios y ustedes ven acá registro único de exportaciones y aquí van a ver la normativa. Dentro de algunas preguntas frecuentes está acá cuál es la tarifa y el número de cuenta establecido. O sea, el registrarse tiene un costo, ¿no es cierto?, de 180 bolivianos para las asociaciones, fundaciones, cooperativas, etcétera, y 140, digamos, para otras, para empresas unipersonales o personas naturales, ¿no? Entonces, ese es el primer paso que tenemos que nosotros lograr para hacer nuestra actividad. Ahora bien, el segundo paso que nosotros tenemos que realizar en este proceso de operativa de comercio exterior es habilitar nuestro registro de facturas de exportación. Este registro se lo realiza en el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿ya? ¿Cómo funciona? Funciona como, como nosotros estuviéramos, como una empresa cualquiera que hace su dosificación, ¿no es cierto? Con la salvedad de que este registro, habilitación y dosificación de notas fiscales no tienen derecho a crédito fiscal porque son facturas comerciales de exportación. Anteriormente no era necesario realizar esta dosificación en impuestos nacionales. Sin embargo, sobre todo por temas de registro, se ha optado que las facturas comerciales de exportación sean dosificadas. Ahora, obviamente, no tienen, son sin derecho de crédito fiscal, ¿no? Entonces, la resolución normativa del directorio 10.0021.16 es la que respalda la emisión, la habilitación y dosificación de estas facturas, ¿no? Ahora, ¿cómo las podemos generar? Las generamos como lo haríamos como cualquier empresa, ¿no? Uno puede ir a impuestos nacionales, y en impuestos nacionales tienen un nombre, hay los módulos que nos ayudan a realizar nuestras actividades, ¿no es cierto? Pues nos pueden asesorar para sacar nuestras facturas, nuestra habilitación y nuestra dosificación. O de otra manera también podemos realizarlo a través de, virtualmente, ¿no? A través de la página web. Esa es la segunda tarea que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, y la tercera actividad, que son las actividades previas que les decía que tenemos que ver, es el registro y la habilitación en el padrón de operadores de comercio exterior en la aduana nacional, ¿no? Entonces, estos tres pasos son importantes como requisitos previos para habilitarnos como empresas. ¿Cómo vamos a hacer el registro y la habilitación en el padrón de operadores? Acá está. De acuerdo a la licenciada. ¿Sí? ¿La está compartiendo su presentación? Sí, sí, sí. O no, o no la están viendo. ¿O ¿en qué me quedaron? Su fotografía solamente se está viendo. Ya, me tienen que... Qué bien, que me avisen, pero tarde. A ver. Le escribí, licenciada. No, pues, estoy aquí concentradísima, no he visto nada, disculpe. No se preocupe. Bueno, a ver, rápidamente entonces. Aquí están los requisitos previos, ¿no es cierto?, que habíamos visto, y estos son los tres. Ahora sí estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, ahora sí. Muy bien. Entonces, el RUEX, el RUEX sí han visto, ¿no? Sí han visto la página del Cenabex, donde uno puede acceder a sacar el registro único del exportador. Nos quedamos hasta ahí. Sí. Ahora, la habilitación y registro de facturas de exportación, ¿no? Que está, digamos,
que la resolución, la que les decía, la resolución normativa del directorio nos establece en el artículo 60, nos faculta a sacar las facturas comerciales de exportación, ¿no? O sea, ya, y eso lo pueden hacer vía virtual o lo pueden hacer de manera presencial en las oficinas de impuestos nacionales. Y finalmente, el último requisito previo es el registro y la habilitación en el padrón de operadores de la aduana nacional. Esto en el padrón de operadores, bueno, tenemos la modalidad no presencial, la modalidad presencial y tenemos que acceder a la firma digital también, ¿no? Entonces, la modalidad no presencial aplica a aquellas empresas o aquellos operadores que no son habituales. Valdría decir, estaríamos hablando de, digamos, personas naturales que van a hacer una, digamos, una operación de exportación, qué sé yo, no sé, digamos, de alguna muestra comercial, o si fueran importadores, por ejemplo, lo mismo se va a aplicar de la misma manera, pero que se aplica principalmente a mínima cuantía y algunas actividades que vamos a ver ahorita en un video que les voy a compartir. Y la modalidad presencial, ¿no? La modalidad presencial ya aplica a operadores, o bueno, ya empresas legalmente establecidas, más formales, ¿no es cierto? Y que hagan o que deseen iniciar actividades de exportaciones o de importaciones más recurrentes, si vale el término, ¿ya? Entonces, voy a ver la posibilidad de compartir con ustedes la modalidad no presencial. De todas maneras, igual el video que vamos a ver ahora está en la web, pero igual vamos a tratar de compartir. A ver. Bueno, ¿están viendo el portal Suma de la aduana? ¿Sí? Sí. Correcto. Muy bien. Entonces, si ustedes, bueno, la empresa que quiera, digamos, registrarse, ¿no? Acá vemos aquí. Entonces, las personas naturales o jurídicas, incluidas las empresas naturales de carácter público o privado que realicen operaciones de exportación de mercancías y que además estén registradas ante el Servicio de Impuestos Nacionales a través de la modalidad presencial, y el registro se inicia a través de Internet, ¿no? O sea, en este caso de exportador habitual, presencial, hacemos toda la introducción de todos los requisitos de manera virtual, y posteriormente la aduana nos comunica que necesita que nosotros llevemos todos los documentos que nos ha solicitado, los presentamos de manera física para su verificación en las oficinas de la aduana. Entonces, el trámite va a concluir en ese momento y ya vamos a ser exportadores habituales, ¿no? ¿Qué requisitos se deben cumplir? Son estos los que nos van a solicitar. El certificado de inscripción al patrón biométrico digital del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no es cierto?, para personas jurídicas, incluidas las empresas unipersonales. La cédula de identidad del titular o representante legal, la matrícula de comercio por fondo de empresa, el testimonio de poder del representante legal en caso de corresponder y el registro único del exportador RUEX. Por eso les digo que tenemos que mantener cierto orden en nuestro proceso, porque si queremos directamente registrarnos como operadores, no nos van a permitir si no tenemos primero nuestro registro de exportador. Entonces, el trámite siempre va a empezar sacando nuestro registro del Cenavex, después registrándonos en impuestos nacionales y generando nuestra factura de dosificación, y recién después nos registramos en la aduana. Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos ser solamente exportadores no habituales? Entonces, a ver, voy a ver si tengo por acá aquí está, el video. Me avisan, por favor, si está bueno el audio. Bueno, creo que no tiene audio, pero sí lo ven al menos. Lo estoy compartiendo. ¿Lo llegan a ver? Sí, licenciada. Sí, se ve. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver.
Ahí va. ¿Aló? Como ven, el trámite es bastante sencillo. Es bastante sencillo y bueno, hoy por hoy la aduana ha entrado en un proceso de modernización bastante interesante, ya ha digitalizado o viene digitalizando varios de sus procesos y sus actividades. Por lo tanto, digamos, uno puede encontrar videos tutoriales para poder, digamos, acceder a hacer sus registros, ¿no? Entonces, cumpliendo esos 3 pasos iniciales, que les decía, a ver, vamos a ver acá, y bueno, además tenemos que generar la firma digital, que hoy por hoy es muy importante, según la ley número 164, la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, en su reglamento aprobado ya nos faculta a hacer el uso de la firma digital, ¿no? Para, digamos, agilizar todos los trámites que se requieren dentro de la aduana y obviamente al ser operadores de comercio exterior ya accedemos a tener esta firma digital que ya es imprescindible para cualquier acción dentro de lo que sea la aduana. Entonces, una vez que hemos cumplido con estos 3, digamos, aspectos básicos, ya podemos nosotros entrar a realizar, en caso de realizar una exportación, tenemos que conocer cuáles son los documentos de exportación que vamos a requerir para el proceso, para el procedimiento de la operativa, ¿no? Por una parte tenemos aquellos que son los documentos de exportación, que son la factura comercial, la lista de empaque, la DEX, que es la declaración de mercancías de exportación, y por otro lado, los documentos de transporte, perdón, y por otro lado tenemos las certificaciones,
que también se requieren en función del tipo de producto que vayamos a exportar, ¿no es cierto? Y si son también, bueno, certificados sanitarios o los certificados de origen, que son aquellos que nosotros utilizamos justamente para que digamos, que están asociados a los acuerdos complementarios, ¿no es cierto? Y que liberan de los pagos a los aranceles a los países importadores, ¿no? Siempre y cuando nosotros tengamos algún acuerdo de complementariedad económica o algún otro acuerdo de preferencias arancelarias que exista con los países, ¿no? Entonces, factura comercial de exportación. Hemos dicho que la factura ya la vamos a dosificar, ¿no es cierto?, en impuestos nacionales. Ahora bien, la factura, una vez que la dosificamos, ¿no es cierto?, tenemos dos opciones. La podemos emitir ya sea digitalmente, ¿no?, y ya existe un formato que está previsto digitalmente por el propio sistema, o de otra manera nosotros podemos hacer una impresión de la factura, ¿no? Y aquí este es un ejemplo de una factura comercial de exportación. ¿Qué debe contener la factura? Obviamente el NIT de la empresa, el número de la factura, el número de la autorización, ¿no es cierto?, el nombre de la empresa, el lugar y la fecha, el nombre del importador, la dirección del importador, bueno, en este caso NIT o RUT o lo que, como se llame, digamos, en cada país, adquieren a veces diferentes denominaciones, ¿no? Aquí viene el Incoterm y el puerto de destino o el punto de destino, la ciudad de destino, o sea, ya lo vamos a ver. Y las monedas de la moneda de transacción comercial, el tipo de cambio, ¿no? Y todo el detalle del producto que nosotros vamos a exportar, ¿no? Acá se detalla el precio del valor bruto, ¿no? Y toda la construcción del Incoterm. Por eso es importante ir conociendo cuáles son los documentos para que nosotros podamos construir los costos de exportación que se asocian a los Incoterms, ¿no? Esto de todas maneras lo vamos a ir desglosando conforme vayamos pasando el curso. Lo más importante es que una factura comercial de exportación tiene que contemplar esta información que nosotros vemos acá, ¿sí? Licenciada, una consulta. Sí, adelante, por favor. Este modelo de factura ya viene dentro de la plataforma de aduana o impuestos nacionales, y la pregunta es, ¿viene en inglés o solamente en español? ¿O se la puede cambiar? No, la factura comercial de exportación es, si tú la emites, digamos, desde digitalmente, desde la plataforma de impuestos nacionales, está en español, ¿no? Y la factura, si tú no quieres emitirla digitalmente y quieres, digamos, imprimirla, ¿no? En un talonario, ¿no es cierto? Entonces, la empresa le da el formato que considere, ¿no? Solamente que tiene que tener esta información, ¿sí? Esta información. No necesariamente es en inglés. Yo, la verdad, las facturas comerciales de exportación que siempre he visto en los procesos han sido más bien, son nomás en español, ¿no? Claro, es que lo más probable es que mi cliente haya, por ejemplo, en este caso en Canadá, nos pida que la factura esté en inglés porque para él la necesita para hacer la importación allá también, ¿no? Igual Claro. aquí cuando se compra algo de China, luego tenemos que estarlo traduciendo, Sí. buscando un representante legal de la empresa china aquí en Bolivia que nos firme la factura traducida. Es un problema, ¿no? En ese caso, por ejemplo, si la exportación es al Canadá y puedes hacerla, o sea, la puedes hacer en inglés, pues no hay ningún problema. En ese caso, obviamente, sería que la empresa haga su propio formato, ¿no? O sea, Y eso me lo va a aceptar la entidad que, impuestos en este caso, ¿o quién claro, es lo la que entidad? pasa es que impuestos, ¿qué es lo que te va a dar? Te va a dar tu número, te va a dosificar nomás, te va a habilitar y te va a dosificar, ¿no? O sea, en el sistema
te va a habilitar como empresa exportadora y te va a dosificar, te va a decir, bueno, su número de autorización para que usted haga facturas del 1 al 100 o al 50, por decirte, es 2601033440 y listo. Y tú con esa dosificación, con ese documento, tú ya puedes hacer, puedes mandar a imprimir tus facturas, ¿no es cierto? Solamente que sabemos que no tienen derecho a crédito fiscal. Ah, ya entendí. Ok, gracias. Sí. Licenciada, Sí. ¿cómo Adelante. podemos verificar si está realmente dosificada esa factura? ¿Tendríamos acceso al sistema o cómo hacemos? Espérame, a ver, vamos a ver, no estoy entendiendo la pregunta. O sea, ¿cómo sabemos si está dosificada? Ahora, en este momento nosotros estamos asumiendo que somos exportadores, ¿no? Entonces, yo como exportadora o como empresa establecida y que voy a realizar operaciones de comercio exterior, es decir, voy a exportar en este caso, voy a ir a impuestos nacionales y voy a habilitar mi empresa y voy a solicitar que me den una dosificación para las facturas comerciales, para que yo pueda emitir facturas de exportación. Entonces, la aduana, impuestos nacionales, me va a generar un certificado ahí o sea, un permiso de dosificación, como lo hacen, digamos, para cualquier empresa, y después automáticamente yo ya puedo hacer mi factura comercial y tengo que poner, obviamente, el número de dosificación que me da impuestos nacionales. O sea, lo que hace Impuestos Nacionales es habilitarnos como exportadores, ¿no? Y nos dosifica, o sea, nos da un número de autorización. No sé, ¿me estoy explicando bien? O más o menos. Aló, ¿quién me preguntaba? Sí, licenciada, está bien. Sí, bueno. Bueno, licenciada, a mí me queda la duda, bueno, desde el otro punto de vista, las facturas de exportación que nos ingresan de otros países, pues no son tan detalladas como estas, digamos, ¿no? Sí, Por sí. ejemplo, lo que ingresa lo del Brasil, digamos, es una hoja impresa, algunas, ¿no? Excepto que sean las de origen, digamos. Eh, el término, por ejemplo, no detallan, digamos, de gastos de transporte en algunos casos, costos de seguro, tampoco. Bueno, en este caso es CIF, ¿no? En este caso, es CIF Canadá. Pero no, digamos, hasta a veces una empresa así, tal vez hasta hecha, digamos, y pues no sé, y cómo se puede, como no estamos en el país, allá no sé cómo podemos corroborar esa información, pero pues es susceptible a, bueno, de que sea realmente una factura auténtica, digamos, ¿no? Bueno, yo vi la factura de exportación, pero del otro lado, cuando nos ingresan a nosotros, pues no es, ¿no? Y más aún, ahorita es bueno, eso tiene, si estamos hablando con el certificado de origen que nos emite en Brasil, a través pues prácticamente son a través de intermediarios, ¿no? En este caso, las exportadoras. Entonces, el certificado de origen, no sé ahorita si es válido o es que, bueno, esos certificados de origen que nos emiten, por decir Export Trade, ¿no? Pues que son los intermediarios para que llegar aquí a Bolivia, ¿no? Y se aceptan o siguen en discusión o, bueno, esa era mi duda, mi gran duda siempre ha sido esa. A ver, los certificados de origen, o sea, son certificados que son pues homologados, ¿no? O sea, por autoridades competentes, ¿no? Por ejemplo, hace una semana aproximadamente se ha llevado a cabo el encuentro andino, ¿no? El encuentro empresarial andino. No sé si han escuchado de esa actividad, ¿no? Y en este evento, por ejemplo, han participado empresas exportadoras de los países andinos, o sea, obviamente estaba Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú. Entonces, ahí, por ejemplo, si yo quisiera comprar o importar productos, ya sea del Perú, de Colombia, del Ecuador,
tengo, ¿no? Mi certificado, ¿no? Mi certificado de origen que ampara y además es emitido por la entidad competente. En el caso de Bolivia, ¿quién es la entidad que emite el certificado de origen? Obviamente es el CENAVEX y está reconocido, ¿no? Como autoridad competente. Ahora, del Brasil tendría que ser, digamos, la entidad homóloga al CENAVEX, que no sé quién es, ¿no? O sea, la verdad, como tú dices, ¿no? Es que me has dicho que era. No, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando ingresa lo del Brasil, muchas veces el certificado de origen lo emiten los intermediarios, que son, pues, Export Trade, y pues bueno, yo tenía entendido que son agentes comisionistas, ¿no? Entonces, que están actuando por el mandante, se podría decir, ¿no? Entonces, y a veces no te emite el certificado de origen, o se podría decir pues la empresa tal, esa era mi duda, la empresa tal, por decir, la exportación hay unos que ingresan de Uberlandia, no me acuerdo ahorita, pero son unos alimentos, entonces a veces no emiten, no sé, parece que hay algunas restricciones para que puedan ingresar a Bolivia, o tal vez no cumplen con todos los requisitos y pues no pueden ingresar, tal vez cumpliendo todos los requisitos, digamos. Entonces buscan a estos agentes y ellos pues actúan, ¿no? O sea, como Ellos, claro. Exactamente. Entonces, Ajá. generalmente yo he visto que ingresa eso de esa manera, o sea, vaya mercadería de allá. Entonces, eso. Claro, en el Bueno, caso de alimentos es un tema delicado, ¿no? Porque los alimentos tienen que, para ingresar a Bolivia, tienen que cumplir con normas, ¿no? Sanitarias, ya sea del SENASAC, ¿no? O sea, tienen que tienen que tener registro sanitario. Y muchas veces las empresas, digamos, las empresas productoras, ¿no? Las empresas productoras a veces no, o sea, son pequeñas empresas digamos, que no conocen, que desconocen de toda la tramitología y utilizan de intermediarios que ya tienen, digamos, toda una infraestructura para poder hacer esa gestión y generan los registros sanitarios y ya. Entonces se puede proceder a la importación, ¿no? Ya, pero entonces las comisiones, o sea, tendrían que, bueno, no hacen mención tampoco de que ellos han actuado en forma de comisionistas o intermediarios, no. No, porque ellos actúan como empresa exportadora, ¿no? O sea, como comercializadores. ¿Es aceptable eso? Sí. Claro. Bueno. Bueno, esa era mi duda, ¿no? Porque bueno, que yo tenía entendido que tenía que ser la empresa la que, pues, ¿no? Por decir, unas cerámicas, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que emitir el certificado? Porque la calidad de origen, todo, pues la tiene, ¿no? O sea, ¿no? La empresa en sí, digamos, y en este caso, pues, tendría que emitirlos, y no sé por qué no se emiten, digamos. En empresas grandes, sí, en algunos casos sí vi que son las que realmente, ¿no? En algunos casos realmente no. Y pues si son productos que están ingresando netamente, son originarios, digamos, del Brasil, entonces, no sé, pues a veces tienden a ser tal vez adulterados, digamos, por eso mismo, digamos, ¿no? Esa era mi duda. Y sobre las comisiones, aquí en Bolivia, el importador tendría que declarar esas comisiones porque o sea, forman parte del valor en aduana, ¿no? Bueno, yo pienso así. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, Marta. Cuando veamos la parte de importaciones, nosotros ahí vamos a estudiar cómo se hace el cálculo para la base imponible para el pago de los gravámenes arancelarios, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver qué partidas entran, ¿no? Y qué gastos o qué costos, digamos, y se involucran justamente para este tema, ¿no? Y en el caso de las exportaciones, tal vez tu duda se va a ir despejando conforme vayamos nosotros viendo cómo se arma un Incoterm, ¿no? Porque lo que sucede en el caso de las empresas bolivianas, por ejemplo, de las pequeñas empresas bolivianas, es que muchas veces ellas venden en condición precio puesto en fábrica. Entonces viene otra persona, digamos, compra la mercadería puesta en fábrica, ¿no es cierto? Y la empresa solamente le da la factura
la factura la factura comercial. Y después esta otra empresa es la que gestiona todo el resto de la documentación. Las certificaciones de origen, la lista de empaque, hace el despacho aduanero y ya, exporta la mercadería. Un técnico exportamos, ¿no? Entonces, ahí, digamos, es sobre todo bajo qué condiciones exporta. Normalmente, y eso lo vamos a ver más adelante, las empresas que no tienen mucha experiencia en la logística de exportaciones prefieren exportar en condición ex-work o puesto en fábrica, justamente para evitar todas estas gestiones, ¿no? Ante la aduana, ante los impuestos nacionales, ¿no? Entonces, es así. Pero vamos a ir tratando de resolver tus dudas conforme vayamos avanzando. Y si no, vamos a ver cómo resolvemos de manera puntual, ¿ya? Bueno, está bien, licenciada. Gracias. Sí, gracias. Bueno, esto es. De hecho, o sea, esta factura comercial de exportación, como ustedes ven, es un ejemplo válido únicamente para fines administrativos, ¿no? Entonces, obviamente cada empresa puede generar su propio formato de factura, ¿no? Aquí lo que sí, obviamente, tiene toda factura comercial de exportación, tiene que tener esta información básica del importador y sí o sí tiene que tener el precio en condición, el precio, el Incoterm bajo el cual se está vendiendo, ¿no? Ese es el primer documento que nosotros generamos como empresa exportadora. El segundo documento que nosotros vamos a generar es la lista. ¿Sí? ¿Aló? Sí, una pregunta. Acotando un poquito a lo que nos consultaba un compañero sobre la dosificación, justamente en la consultora contable que teníamos, un cliente exportaba oro a la India, ¿no? Y a otro país más de Europa. Entonces, en el tema de la dosificación, esta es la que nos daba, pues, el servicio de impuestos, porque cuando íbamos a imprimir los talonarios, bueno, cuando íbamos a llevar a la imprenta, es en ese documento donde nos decía cuántas facturas va a haber, cuántos talonarios y hasta qué fecha, ¿verdad? Entonces, de esa manera teníamos las facturas físicas. Ahora, si es que manejaban la facturación por medio de la plataforma de impuestos, que la verdad es que es terrible, es bien feo, pero bueno. Sí, entonces ahí no se necesitaba ya la dosificación, ¿no? Directamente ya se podía emitir las facturas. Pero para este cliente, el exportador de oro, ellos tenían un sistema de facturación. Entonces, a ellos sus facturas comerciales de exportación les valía 6 meses, si mal no recuerdo, y cada 6 meses tenían que solicitar nuevamente su key, su llave, para que puedan seguir emitiendo facturas por otros 6 meses. Entonces, mi consulta es si es que para todos los sistemas era así, este tema de las facturas de exportación, o cómo será, ¿verdad, profe? No, es así, funciona tal cual tú dices, es decir, cuando tú haces la habilitación y la dosificación, ¿no es cierto? Cuando haces la habilitación, tú tienes la opción de imprimir tu factura en físico, ¿no? Entonces ahí sí te dan una dosificación. Si tú vas a hacerla directamente en la plataforma, no necesitas la dosificación, pero sí tienes que estar habilitado para emitir la factura, ¿no? Entonces, por ese lado, estamos bien. Y obviamente es como las facturas con crédito fiscal, ¿no? Tienen hasta cierto tiempo de validez, una fecha límite de emisión, ¿no? Entonces, en el caso de las de exportación, son 6 meses. Perfecto, gracias, profe. Muy bien. A ver, continuando. El segundo documento que nosotros necesitamos es, justamente la lista de empaque, ¿no? La lista de empaque contiene y la misma información que la factura comercial, con el añadido que tenemos un poco más de información técnica del producto que nosotros vamos a exportar, vale decir, la descripción del producto, ¿no? De las cajas, en este caso, cuánto pesan las medidas de la caja, cuál es su metro cúbico, ¿no? O sea,
sus dimensiones, ¿no es cierto? Y obviamente las unidades que entran por cada caja. Además, el peso bruto y el peso neto, el número de bultos. Es decir, toda la información, en todo caso, técnica del producto, ¿no? Ahí está, que nos permita saber cuál es el producto que estamos exportando, cuánto y en qué forma lo estamos enviando, ¿no? Entonces, necesitamos el packing list. Obviamente, ese es un formato, digamos, propuesto, y cada empresa, dependiendo del tipo de producto, principalmente, ¿no? Del tipo de producto y de la metodología y de la forma como ellos se gestionan, van a generar su propia lista de empaque, ¿no? Ese es el segundo documento que necesitamos. El tercer documento, el segundo documento que nosotros tercer documento que nosotros vamos a generar es el DEX, que es la Declaración de Mercancías de Exportación, ¿sí? El DEX lo podemos generar ya sea en la plataforma, ¿no es cierto? Las empresas exportadoras, ya que tienen mucha más experiencia y que tienen, digamos, un departamento de comercio exterior, normalmente tienen personas ya que conocen bastante y que son técnicos en la materia y que pueden generar una DEX virtual. Sin embargo, las empresas más pequeñas y principalmente las pymes o las MIPYMES que tienen mucha poca experiencia, pueden recurrir a un agente despachante que les dé, digamos, el asesoramiento o les dé el servicio de generar esta información, ¿no? La declaración de mercancías de exportación. Son los documentos que nosotros necesitamos para proceder a la exportación. Ahora bien, ¿qué certificados qué documentos de transporte internacional nosotros requerimos cuando vamos a exportar? Dependiendo si vamos a exportar vía terrestre, ¿no es cierto? Necesitamos la carta aporte. Tenemos que añadir este documento en nuestra carpeta. Si vamos a hacer el transporte marítimo, lo vamos a hacer con el Bill of Lading o el BL, que normalmente se lo conoce con esa sigla, o con la guía aérea, ¿no? O el Airway Bill, que también se conoce como el documento para transportar nuestra mercadería vía aérea, ¿no? Estos documentos de transporte internacional los vamos a ir viendo cuando empecemos a analizar los 5 términos. Por el momento, los nombro para que ustedes sepan cuáles son los documentos que tenemos que gestionar, ¿no? Ahora bien, dependiendo del tipo de mercadería que nosotros vamos a gestionar, tenemos diferentes certificados de origen. Ustedes ya han llevado el tema de certificaciones aquí en el diplomado, creo que sí, ¿no? Creo que es lo que me ha dicho José. ¿Han llevado acuerdos internacionales? Correcto. Entonces, ahí ven. Entonces, dentro de los acuerdos, ustedes saben que Bolivia ha firmado varios acuerdos y en los cuales, obviamente, se han negociado, ¿no es cierto?, preferencias arancelarias. Entonces, nosotros tenemos diferentes certificados de origen en función a los países que nosotros vamos a exportar. Tenemos el certificado de origen de la LADI para los países que forman parte de la LADI, el certificado de origen del Mercosur, por ejemplo, el certificado de origen de preferencias arancelarias, el SGP, que es normalmente para Europa, el certificado de origen para terceros países, México, Venezuela, etc. ¿Dónde los gestionamos estos certificados de origen? Estos certificados de origen se los gestiona, a ver, vamos a ver acá. Acá, vamos a volver al Cenavex, y en el Cenavex es donde vamos a gestionar nuestros certificados de origen, ¿ya? Entonces, ¿qué se necesita para gestionar un certificado de origen? Vamos a ver. Entonces, aquí ven. ¿Cuáles son
certificados de origen. Entonces, miren, ¿cuáles son los requisitos para obtener el certificado de origen? Entonces, necesitamos una solicitud escrita de la emisión de certificados de origen, ¿no es cierto? Indicando que certificado de origen que corresponda según el acuerdo comercial o el régimen preferencial, la factura comercial de exportación dosificada, ¿no es cierto? Y, copia fotostática de la declaración jurada o resumen de declaraciones juradas de origen que correspondan, los documentos establecidos en la casilla de observaciones que amparan la emisión del certificado de origen y otros documentos cuando el caso amerite, de acuerdo al tipo de mercancía, como respaldo complementario para la certificación. Entonces, el SENAVEX, cuando nosotros entregamos la información solicitada, ¿no es cierto? El SENAVEX tiene cierto tiempo para la emisión de estos certificados y los certificados tienen un costo. Este costo está acá, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver, dependiendo y se calcula en función al valor FOB de la mercadería, ¿no? Y entonces ahí ustedes ven FOB menor a 750 dólares, 50 bolivianos, y dependiendo del monto del valor de la exportación, entonces puede llegar hasta 506 bolivianos el costo de la emisión de los certificados de origen. ¿Cuánto tiempo lleva que se emita un certificado de origen? Un día hábil a partir de la aprobación de la solicitud, ¿no? Entonces, estos certificados se generan ahí. Ahora bien, también tenemos otro tipo de certificados que son los certificados sanitarios. Estos certificados dependen también del tipo de mercadería que nosotros vamos a exportar. Vamos a necesitar un certificado de inocuidad alimentaria de exportación, ¿no es cierto? Si son, obviamente, alimentos, ¿no? O sea, alimentos, además que tengan, todos los alimentos tienen una fecha de expiración, etcétera. Entonces, necesitamos gestionar los certificados fitosanitarios, en caso de que sean productos que vienen de origen vegetal, certificados unitarios, bien si son productos que vienen de origen animal, y estos certificados los emite el SENASAC, ¿ya? Entonces, en el SENASAC también hay una plataforma, vamos a ver, voy a tratar de ingresar a la plataforma del SENASAC. ¿Cierto? Esta es la plataforma del SENASAC, donde nosotros podemos gestionar las certificaciones aquí está, vamos a buscar, formulario de solicitud de certificados de exportación. Estoy compartiendo, no sé si ven la pantalla. No se ve, licenciada. No se ve. Ah, qué bien que les he preguntado. Aquí está. Ahora sí, ¿no? ¿Ahora sí? Sí. Muy bien. Entonces, ahora estoy en la página del SENASAC y ustedes se van hasta por acá, ¿no es cierto? Y vamos a buscar los formularios para los certificados de exportación. Entonces, acá cliqueamos y se tiene que gestionar el formulario, ya pueden solicitar el formulario de solicitud de certificado sanitario, se lo descarga, es un documento en Excel donde uno tiene que llenar, digamos, prácticamente llena información de la factura comercial y algo de la lista de empaque, y con estos documentos, con este certificado sanitario, tiene que aproximarse al SENASAC con una fotocopia no con una fotocopia, con la factura comercial, con la lista de empaque, ¿no es cierto? Y ya revisan los documentos y una vez que les dan el visto bueno, nos entregan, y con el depósito, porque también estos certificados tienen un costo, entonces nos entregan nuestros certificados sanitarios o nuestro certificado de inocuidad alimentaria o el que requiramos para el proceso de exportación. Entonces, estos son
digamos, estas son las instancias que nosotros tenemos que seguir para poder exportar. ¿Amén? Una consulta, licenciada, sobre el SENASAC. Yo justo estaba viendo una investigación que nos pidieron para hacer de la chachairú. Ya. Bueno, cada uno escogía su tema para exportar, pero yo me quedé pensando en esto de la certificación fitosanitaria, que, y bueno, al parecer, por lo que ha explicado aquí, entonces es solamente un tema documental, que se les manda un formulario llenado y ya te dan la certificación. Es decir, ellos nunca van a ver tu producción para ver si estás cumpliendo con normas de sanidad básicas o alguna cosa con tu producto, ¿no? Mira, lo que ellos hacen es ir a ver el momento que tú vas a hacer el despacho. ¿Ya? O sea, es decir, lo que ellos, digamos, si tú vas a exportar un contenedor, digamos, ¿no? De chachairú. Entonces, lo que ellos hacen es, o sea, por una parte se hace la gestión documental y ellos, antes de emitirte el certificado, hay que coincidir con el técnico y van a hacer la revisión del contenedor y en algunos casos hasta lo precintan, ¿no? Lo precintan para que viaje. Ajá. Ellos toman muestras de la carga para hacerle, no sé, análisis de laboratorio o algo así, o solamente visual, la inspección. No, son dos cosas. Se supone que para que tú puedas exportar, la empresa tiene que tener un registro sanitario, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú haces tu solicitud en el formulario de solicitud de exportaciones, vas a tener que poner tu número de registro sanitario. Ese número de registro sanitario lo que le dice a SENASAC es que tú ya eres una empresa que está cumpliendo, digamos, con las condiciones sanitarias para la exportación. Lo que ellos van a hacer es ir a verificar que tú estés exportando a chachairú y no a azaí, por decirte, ¿no? Entonces ellos van, verifican y hacen una inspección, obviamente un aforo físico y ya te presentan el contenedor y ya está. Ah, ya veo. Entonces es otro el registro sanitario que tengo que tener antes de comenzar a hacer el trámite de exportación. Exactamente, porque además sí, el registro sanitario es vital, ¿no? O sea, si no, no puedes exportar. Por lo que hablo, por ejemplo, yo haría no de agente, sino de como sucursal. Yo le compraría la producción a los productores locales y eso yo lo exportaría. Entonces, quiero saber si el certificado sanitario lo necesito tener yo o lo necesita tener el mismo productor. No, el productor tendría que tener el registro sanitario. Ya veo. Ok, gracias. ¿Sí? Bueno, esas son las gestiones que necesitamos hacer para proceder a un proceso de exportación. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Para cada exportación se hace la revisión física, se podría decir, o el aforo físico, o sea, SENASAC, digamos, sí, para cada operación. Para cada operación. Para cada operación. Bueno, gracias. No sé, ¿alguien más? Buenas noches. Una pregunta, por favor. Freddy, buenas noches. Bueno, en los casos de certificado de origen y visualizaba una donde decía declaración jurada, y esa declaración jurada, ¿a través en qué autoridad tiene que realizar esa declaración jurada, licenciada? Y para esa certificación, si también se necesita una muestra, ¿no? Del producto, para que nos puedan emitir el tal certificado de origen. No te he escuchado muy bien, Freddy, pero te he escuchado lejos, pero creo que he entendido tu pregunta. La primera pregunta ha sido relacionada a la declaración jurada, ¿no? Sí, es correcto. Ya. La declaración jurada es, digamos, un documento previo a la certificación de origen, donde la empresa, describe
describe la composición del producto, ¿no es cierto? Porque obviamente para que nosotros podamos gestionar un certificado de origen, tenemos que cumplir, ¿no es cierto?, con ciertos requisitos de origen, vale decir que el producto al menos tenga cierto porcentaje de materia prima boliviana, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, digamos, si vamos a exportar, por decirles, prendas de vestir de alpaca, nosotros en esa declaración jurada tenemos que decir que las prendas de vestir de alpaca son, digamos, 80%, bueno, en este caso, digamos, 90% lana de alpaca, ¿no? Lana de alpaca hecha ¿qué es? Hecha en Bolivia, digamos, ¿no? Y nuestro proveedor es la empresa, qué sé yo, no me acuerdo ahorita el nombre de alguna de las empresas. Entonces, a eso se refiere la declaración jurada, ¿no? Nosotros como empresarios estamos asumiendo que lo que vamos a exportar es hecho en Bolivia, ¿no? O sea, que cumple con la norma de origen de fabricación en Bolivia, con los insumos en Bolivia, en al menos cierto porcentaje. No recuerdo si depende del producto y depende de muchas cosas, pero tenemos que cumplir arriba del 75-80%, digamos. A eso se refiere la declaración jurada. Y evidentemente, ¿no? En algunos casos te piden algunas muestras, ¿no? Muchas gracias. Una consulta. Sí. Tengo en mente exportar charque de llama. Tengo mi registro sanitario, o sea, vamos a suponer que tengo mi registro sanitario. Ya puedo exportar haciendo los trámites de inscripción y demás. Ya podría exportar, o hay algún impedimento por el tema del producto. En el caso de charque de llama, el impedimento en realidad más viene por el lado de los países donde se importa, ¿no? Por decirte, hay a veces barreras que son barreras pararancelarias, ¿no? Y aquí les comento, por ejemplo, el caso de la quinoa, el caso de la quinoa en Bolivia. La quinoa es un producto, por ejemplo, muy conocido internacionalmente y existen mercados abiertos para la quinoa. Cuando yo trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Productivo, obviamente ya tenemos un convenio firmado con México. Por lo tanto, tenemos arancel cero para el ingreso de la quinoa al mercado mexicano, ¿no? Pero ¿qué pasaba? No podíamos exportar al mercado mexicano porque, por ejemplo, los certificados no habían sido homologados, ¿no? El SENASAC, vale decir, el certificado que emitía el SENASAC acá en Bolivia, no era homologado por su par en México. Por lo tanto, no se podía exportar, ¿no? A pesar de que había el acuerdo comercial. Entonces, cuando tú vas a hacer, digamos, un proceso de exportación o te interesa exportar un producto, mi recomendación sería estudiar las condiciones de importación del país donde tú quieres importar, sobre todo cuando se trata de alimentos, ¿no? Si no te piden, por ejemplo, aparte del registro sanitario, del certificado sanitario, de tu certificado sanitario, si no te exigen alguna otra documentación, por ejemplo, cumplimiento de código de barras, si no te exigen algún etiquetado específico del producto que diga elaborado por, ¿no es cierto? O que no te pidan que tú tengas que inscribir el producto, digamos, en alguna institución en el país de origen, en el país de destino. Cumpliendo con esos, digamos, con esa investigación de mercado, ¿no es cierto? Sí, si se logra cumplir todas esas demandas, si tú quieres, obviamente ya es potencialmente posible exportar. Muchas veces, en el caso de, por ejemplo, en Europa, te piden que la etiqueta esté, por ejemplo, con la traducción en 3 idiomas, ¿no? Español, inglés y francés, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros tenemos el producto, tenemos el registro sanitario, pero no cumplimos con las normas de etiquetado. Entonces, no podemos exportar. Por eso es importante, digamos, hacer esa investigación de mercado en el mercado de destino. Ok, licenciada, muchas gracias. ¿Por qué? Una preguntita. Dime, Roberto.
Aprovechando el ejemplo del compañero, ¿es parte también de la operativa el definir el precio por el cual nosotros vamos a exportar o lo vamos a vender al otro país? Sí, obviamente nosotros vamos a partir de un análisis de precio de fábrica, ¿no? Y en los Incoterms nos van a generar ciertos costos que los vamos a ver y nosotros vamos a generar un precio dado un Incoterm determinado, ¿no? Pero se supone que nosotros vamos a partir ya de un precio de fábrica, puesto en fábrica, que hasta ahí ya la empresa ha determinado ya su estructura de costos, ¿no? Nosotros vamos a hacer los costos ya de exportación asociados a los Incoterms. Ok, gracias. Muy bien. No sé si alguien quiere otra pregunta más. Resolver alguna otra. Y el proceso, perdón, buenas noches. Buenas noches. Para la importación de medicamentos, por decir, para India, para Bolivia, ¿cuál sería? A ver, Rubén, bueno, no te he escuchado bien, te he escuchado entrecortado, pero he escuchado importación y medicamentos, entonces voy a asociar tu pregunta. Importación y medicamentos, por decir, del país, ¿no? Donde generalmente la India, para Bolivia. Exacto. Mira, en Bolivia, para el tema de medicamentos, existe una instancia, ¿no? Que es el AGMED, la agencia médica, ¿no? La agencia que, a ver, no me acuerdo exactamente el nombre de esta instancia, que es la Agencia Estatal de Medicamentos y no sé, algo más. Es el AGMED. Esos son los que te dan las pautas, ¿no? Y te dan todos los requisitos que tú necesitas para importar medicamentos. Ahora bien, para que tú puedas importar un medicamento, primero tienes que, bueno, obviamente, digamos, ser una empresa, y tu empresa tiene que tener un profesional que es un regente que es el que va a hacer la inscripción de los medicamentos en AGMED, ¿no? Y AGMED, dependiendo del tipo de medicamento, bueno, puedes descargar de la web todos los requisitos que tú necesitas para poder importar. Pero la instancia, si tú quieres averiguar un poco más específicamente, dependiendo obviamente de los de medicamentos que tú quieras importar desde la India, es a través de AGMED. Y obviamente tiene que haber un registro, ¿no? Es un registro sanitario. AGMED te da ese registro, pero aproximadamente dura el registro por medicamento unos 6 meses. Ese es el tiempo que se toma. Y obviamente te piden muestras antes de darte el registro, ¿no? Te piden una serie de muestras para ver si los remedios o los medicamentos no van en contra de la salud, etcétera, etcétera. O sea, el tema de los remedios es un tema un poco más específico, digamos. Gracias. Muy bien. No sé, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda que quede en el tintero? Si no sé responder, me comprometo a investigar, pero si no, ¿hay más preguntas? Los porcentajes entonces de las materias primas, ¿no? O sea, bueno, para el tema de la exportación, varían, claro, varían en función de los acuerdos, pero ¿cuál sería lo mínimo, digamos? O sea, no sé, a ver si exportamos yogur, digamos, tenemos la leche aquí, ¿no? Digamos, la materia prima, pero los colorantes o los saborizantes no los tenemos. Entonces, ¿hay alguna restricción para eso? ¿Y cómo lo verifican, digamos, en el país donde vamos a exportar? O sea, ¿o cómo se formaliza o se concreta? O sea, no sé, ¿me deja entender eso? Sí, justamente, Marta, vamos a ver ese tema. Para sacar de las dudas, voy a preparar mejor un ejemplo práctico
para que ustedes puedan ver cómo funciona el tema de justamente de las normas de origen, ¿no? Voy a preparar un ejemplo que sea sencillo para la próxima clase, porque en realidad este es un tema que ustedes también, normas de origen, van a ver ustedes en una materia específica, porque es un tanto complicado establecer las normas de origen de un producto. Y dependiendo y digamos, las normas de origen varían dependiendo del acuerdo. Voy a poner un ejemplo así muy sencillo. Por ejemplo, si yo quiero exportar, por decir, prendas de vestir de alpaca a, qué sé yo, a Europa, el Sistema General de Preferencias Arancelarias me va a dar algunos lineamientos. Pero si yo quiero exportar prendas de vestir de alpaca a través de acuerdos, digamos, de ALADI o del Mercosur, seguramente van a haber otros porcentajes. Entonces, depende del producto y depende del país y depende del acuerdo. Lo más importante en esto es que ustedes, la materia que ustedes van a llevar para determinar esto se llama merciología. Todavía no la han llevado, ¿verdad? No. No, es específicamente para analizar esto, merciología. Entonces, pero voy a generar un ejemplo muy sencillo de manera introductoria, pero ya ustedes lo van a profundizar en esa materia. Ahí es donde se ve paso a paso el tema de normas de origen. Ya, licenciada, está bien. ¿Alguien más? ¿Algo más? Sí, una consulta. Sí, adelante. Un año, buenos años, ¿no? Se estuvo exportando lo que es mediante el SPG a Suiza y solicitaban el tema de certificación orgánica, ¿no? Para el producto que era el grano de cacao. Seguramente debe estar dentro de los requisitos también para el tema del importador de allá, que cacao grano sea orgánico o algo así, yo creo. Sí, obviamente. Lo que pasa es que, digamos, el tema de cuando se tratan de productos orgánicos, ¿no es cierto? Se tienen que generar certificados que realmente certifiquen que esos productos, bueno, no, son producidos bajo esas condiciones, ¿no es cierto? Y no solamente producidos, sino en toda la cadena, ¿no? Hasta su envasado. Entonces, si ese es un requerimiento de parte del proveedor o del comprador, hay que gestionar ese certificado también, ¿no? En el caso del café, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos el certificado ICO, que es para el tema del café en específico, ¿no? Y también, por ejemplo, para la madera hay los CEFOS, los certificados forestales, por ejemplo, ¿no? En el caso para la exportación de madera, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, estimados colegas, y entonces si no hay ninguna pregunta, voy a colgar, bueno, la presentación ya está en la plataforma, ¿no? Y no sé si ustedes quisieran discutir algún tema específico en el foro que sea de su interés, o prefieren que yo coloque un tema para que ustedes lo desarrollen. Yo la verdad considero que sería interesante que en su caso el foro, los temas de interés salgan de parte de ustedes, porque ustedes tienen bastante conocimiento y experiencia en el tema. Entonces puede ser una buena oportunidad como para resolver dudas y para debatir sobre el tema que ustedes consideren que pueda ser interesante ponerlo en el foro. ¿No? No hay temas que quieran discutir ni debatir, no se les ocurre nada. El foro podría plantearnos ustedes, ¿no? Licenciada, estamos empezando también.
No, sí, pero ya han visto que en la primera clase han salido dudas, entonces podemos hablar sobre los certificados de origen, por ejemplo, puede salir un tema interesante para debatir, ¿no? O sea, si tienen alguna duda, por ejemplo, ahí Marta estaba con sus dudas sobre temas de certificación, o pueden ser temas también sobre la parte documental. Entonces, por eso yo daba la oportunidad de que sea más bien más abierto el tema del foro, ¿no? A sus dudas. Así resolvemos dudas también. Sobre la importación de elementos de bioseguridad que se está dando actualmente, licenciada. Sobre importación de elementos de bioseguridad, pero que quisiera realmente saber las condiciones, los requisitos. Condiciones. Ya puede ser, podemos ver cuáles son los requisitos, digamos, ¿no? Aunque ahorita, en este momento, en esta parte, estamos viendo, principalmente estamos viendo las exportaciones, ¿no? La operativa de las exportaciones. La semana que viene vamos a ver la operativa de las importaciones. Entonces, yo quisiera más bien que nos enfoquemos en las exportaciones. En el foro de esta semana, las exportaciones. Tal vez podríamos iniciar con certificados de origen, ¿no? Requisitos y tal vez tiempos de validez y las emisiones que tienen que ser antes del embarque, no sé. Uh-huh. Ya, muy bien. Entonces, yo voy a preparar alguna pregunta, algún tema relacionado a los certificados de forma tal que nos genere el debate y sobre todo las ganas de investigar y aportar sobre ese tema, ¿ya? Eso lo voy a colocar, por favor, hasta mañana, ¿no? Y los foros, por si acaso, ¿cómo van ustedes con el uso de la plataforma? ¿Están habituados, están familiarizados o tienen algún problema con la plataforma? No, ninguno. ¿No? Creo que ya hemos aprendido ya por lo menos. Ya, está bien. Entonces, yo voy a colocar, por si acaso, todos los foros, si esta semana hacemos 1 o 2 foros independiente, los foros se cierran el domingo. Tienen toda la semana para aportar, entrar, discutir, bajar información, lo que sea. Pueden colocar documentos, todo, ¿ya? Entonces el foro se tiene que constituir en digamos, en un espacio de información donde todos participen porque tiene puntaje, ¿no? Entonces, no solamente con opinión, si quieren aportar documentos, también, si quieren, o sea, es un espacio colaborativo. Yo lo voy a habilitar, como les digo, hasta mañana a mediodía, por favor, y van a tener el tiempo hasta el domingo, ¿sí? Y nos estaríamos viendo el día miércoles, ¿ya? Entonces, sin más, hoy no voy a tomar lista porque los veo a todos, me parece. Y ya el día miércoles, ya. Ahí empezamos a tomar lista a todos los participantes. Bueno, colegas, eso sería todo y nos vemos el día miércoles, ¿sí? Hasta el día miércoles, Listo. licenciada. Gracias. Buenas noches. Gracias, hasta el miércoles. Hasta el día miércoles. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Gracias a ustedes y buenas noches también. Gracias.